Deseo invocar a la presencia divina, a la esencia de vida que vio nacer al ser que hoy día camina por los prados. El oráculo durante dicta el paso a seguir en estos tiempos de grandes cambios. Creo que algo nos guía, algo nos habla, alguien nos mira. Y seguimos acá con lo prometido, el bloque de Mariela Gándara de Prana para Vos. Ella se denomina como terapeuta holística, ¿así era? En realidad me denomino como medio una psicóloga holística. Psicóloga holística, ahí está. Y nos vas a hablar hoy, contar de esto de qué son las terapias alternativas y cómo pueden ayudarnos. Bien. Bueno, Prana para Vos es un espacio que está vinculado, digamos, con esto mismo, con las terapias o las consultorías holísticas. Por lo general suelen ser llamadas, así como lo que vos habías dicho, alternativas o complementarias. Trato de como de prestar atención como a los conceptos porque todo va como diciendo, ¿no? Si nos seguimos quedando como en el concepto de que este tipo de terapias o de técnicas son complementarias o alternativas, es como que se las pone como en un segundo lugar. Tal cual. Entonces se sigue tomando a la medicina alopática, que es la medicina occidental, digamos, como desde un lugar de privilegio o como si fuera lo único que nos puede llegar a resolver o a sanar un determinado conflicto, haciendo que sigamos como en esa rueda de hámster o siempre como en el mismo lugar, bajo el mismo modelo, digamos, bajo el mismo sistema. Por lo general es un sistema, o sea, la medicina alopática, ¿qué es lo que sucede? Está muy vinculado con la ciencia tiene un tope, llega a un tope, y solamente trabaja la parte física. Alopática sería la medicina tradicional, o sea, el hospital, la clínica. Claro. Entonces, al trabajar solo la parte física, es como que se olvida de toda la magnitud enorme y perfecta, grandiosa, digamos, que es el ser humano, ¿sí? Ajá. Sumado a que está muy vinculada con la parte del síntoma. O sea, atacan el síntoma sin ir a la causa de lo que generó ese problema, esa enfermedad, esa confusión, ese conflicto. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vendría a ser el tema? Es algo muy importante también dentro de este tipo de medicina alopática, es el hecho de que uno acude al médico porque no se siente responsable o capaz de su autosanación. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos muy vinculado el hecho de que la enfermedad viene de afuera. Claro. Como si fuera tipo una suerte. Me agarré este virus o no sé, me quebré o me pasó tal cosa. ¿Sí? Porque algo de afuera vino o porque yo no tengo nada que ver. Entonces encima también deposito en el médico el poder para que me cure. O sea, es como que yo no siento tener el poder ni para enfermarme, y si no lo tengo, tampoco voy a tener el poder para sanarme. Claro. Es ponerse en el lugar de víctima, digamos, de por lo que te pasó y no sabes por qué te pasó. Tal cual. Sí. Entonces, fíjate cómo ya desde la psiquis, o sea, desde la mente, desde los conceptos, desde la base, ya estamos tratando de cambiar todo eso. En la medida que empezamos ya a cambiar toda esa mentalidad y creencias que tenemos respecto a lo que son las enfermedades, obviamente empiezan como a surgir un montón de otras propuestas. Claro. Si yo sigo anclada en eso, en esa mirada, en esa creencia, en esa visión, digamos, obviamente lo más probable es que pase por alrededor mío un montón de estas consultas, un montón de estas terapias, un montón de estos nuevos modelos, nuevos paradigmas, y ni los tome. Bien, entonces... Y las terapias alternativas, o sea, porque es como que hay que hacer una diferencia, ¿no? Entre lo que es la medicina occidental, ¿no? Y lo que es la medicina oriental, que es milenaria, ¿no? Bárbaro. Era justo un poco de lo que iba a tocar. Ajá. Lo que se trabaja dentro de la medicina holística son, por ejemplo, muchas terapias, muchas técnicas, muchas herramientas que tienen miles de años y que por lo general vienen de la India o vienen de China, ¿sí? Obviamente es otra cultura, pero bueno, hay ahí una mezcla de empezar a cambiar las creencias, ¿sí? Porque esto lleva mucho tiempo, y lo que suele suceder en ese tipo de culturas muchas veces pasa por una cuestión de experimentación también.
O sea, son años y años y miles de años de estar experimentando ellos con ellos mismos. Claro. Entonces de ahí viene todo. Entonces, quiero como empezar a hablar un poquitito del concepto de lo que es holístico. Sí. ¿Sí? La diferencia que existe con este tipo de medicina alopática, que es el modelo que la mayoría conoce. No significa tampoco que yo esté en contra de eso, porque cuando ya la enfermedad también llega al cuerpo, ¿sí? Necesitamos este tipo de medicina. O sea, si ya, por ejemplo, no sé, te reventaste un dedo, Claro. o te agarraste un cáncer, lo más probable es que, bueno, necesites ir a acudir al médico, hacer alguna quimio o algo en particular, porque ya o no aguantas más del dolor, ya hay algo que llegó al cuerpo físico. Pero por lo general, lo que sucede, nosotros tenemos como diferentes cuerpos, ¿sí? No somos solamente el cuerpo físico, somos el cuerpo mental, somos el cuerpo emocional, somos el cuerpo energético. Y previo a que te agarre ese cáncer, previo a que te agarre ese accidente o te suceda algo, hubo un montón de avisos antes. Y ¿sí? que no les prestamos atención. No le prestamos atención por esa vorágine de estar viviendo la vida y esa casi omnipotencia que vivimos, ¿no? Porque, o sea, creo que la base es el equilibrio y la salud. O sea, sin salud no vamos a poder hacer nada. No, tal cual. Entonces, es lo primero como, que tenemos que... Tal cual. Que agradecer, ¿no? Que tenemos. Totalmente, totalmente. Entonces, esto de la medicina holística tiene que ver con poder conectar todos esos cuerpos, el ser en su totalidad, ¿sí? No separa el espíritu de lo físico, de lo emocional, ¿sí? De lo energético. Reconocernos como un todo. Totalmente, somos un todo. Bien. ¿Sí? Entonces, esa es la totalidad, digamos, de cualquier ser humano. Uh-huh. O sea, tenemos ese gran potencial de enfermarnos y de curarnos, de vivir en armonía con todo nuestro ser, pero primero hay que empezar a volvernos conscientes de que no solamente somos el cuerpo físico. Claro. Entonces hay un mundo muy invisible, sí, ¿no? Un mundo invisible, un mundo muy grande en cuanto, por ejemplo, a las emociones, a los pensamientos. Por lo general la medicina holística termina cayendo en cuenta de que esas cosas que llegaron al cuerpo físico se dan por los pensamientos, o desde lo mental o desde lo emocional. Entonces, todo ese tipo de técnicas y de herramientas van a ser abordadas desde ese lugar principalmente. Y teniendo en consideración e integrando todo el ser. Claro. ¿Sí? Como que lo integra, ¿sí? Es como que lo holístico busca estimular de alguna manera el poder de sanación natural que tiene el cuerpo. O sea, vos te cortás y el cuerpo se regenera. Tal cual, sí. Entonces trata de fortalecer eso. Sí. ¿Sí? A través de las diferentes técnicas, herramientas y demás. Bien, quiero seguir un poquitito con el tema de la palabra holístico, ¿sí? La palabra holístico viene del griego holos, ¿sí? Que holos significa todo, esto mismo que les decía respecto de integrar todo. De la totalidad. De la totalidad. Bien. ¿Sí? Esto de estar separando, por eso la medicina alopática se queda como solamente en una parte, en la parte física. Tal cual, y yo, esto que vos hacías referencia a decir, llegamos al médico y capaz que no te miran qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, vos llegás con una depresión y nada, ¿por qué llegaste a una depresión? Capaz que te enchufan, ¿no? Directamente alguna pastilla para la antidepresiva, ¿no? Totalmente. Y además de que, bueno, ya como vos decís, la enfermedad está en el cuerpo y seguramente se necesite esta pastilla antidepresiva, también ver por qué se llegó a eso, ¿no? Totalmente. Por eso te digo, vuelvo a repetir, no estoy en contra de la Claro. medicina alopática, pero imagínate que lo holístico tiene en consideración también hasta el ambiente. Uh-huh. Lo que suele suceder muchas veces, bueno, si quieren me voy un poco más profundo, todo lo que tiene que ver a veces con los psiquiátricos o con las cárceles, es como que pretenden a veces como resolver una situación, pero lo que terminan haciendo es potenciando más Sí. la enfermedad o la situación o la conducta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto tiene en consideración, por ejemplo, el holístico tiene en consideración hasta el ambiente. Claro.
¿De dónde se generó? Porque si, por ejemplo, vos te enfermaste, te agarró, por ejemplo, esa depresión en un ambiente en el que hay violencia, en el que hay, no sé, un ambiente así tóxico que empezó a generar como todo eso, vos sí, seguramente, o ponele que, no sé, vas o te internan o algo, claro, de repente vos en el hospital te resolvés y te sanás, pero si volvés al mismo lugar, vas a volver a recaer. Tal cual. Entonces es como empezar a toma en consideración como el todo. El todo. Clarísimo. Clarísimo. Todo el tiempo es esto de estar integrando. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos polos, ¿no? Tenemos el polo masculino y el polo femenino. Ahí estoy hablando solamente de un ser humano, ¿sí? Uh-huh. Tenemos polo masculino y polo femenino. Dentro de un ser humano. Sí. Y tenemos, por ejemplo, luz y sombra, conciencia o inconsciencia. Entonces, tenemos que integrar todo eso. La dualidad. La dualidad. Y trata principalmente de eso. Después, por ejemplo, este tipo de técnicas y de herramientas, por lo general también se lo asocia mucho con la cuestión espiritual. Uh-huh. Sí. Y hay una cantidad de mitos respecto de ese mundo, también un montón de creencias, malas creencias. O descreencias. También respecto de eso. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, lo espiritual no es lo religioso. Claro. Yo creo y considero de que para mí todos somos seres espirituales, todos tenemos un espíritu. ¿Sí? Y a partir de ahí se empieza a generar todo un montón de mitos y de creencias respecto de, a ver si vos sos espiritual o si vos no sos tan espiritual, o esto que está haciendo es espiritual o esto que está haciendo no es espiritual. Volvemos a esto del integrar la sombra y la luz en cada ser. Por ejemplo, no sé, se asocia que lo espiritual no tiene que ver con el dinero. Este tipo de creencias, ¿viste? Sí. Que empiezan como a desvincular un montón de cosas y empiezan a armar como todo un meollo que no es en realidad. ¿Sí? Tal cual, sí. Entonces es como que hay que ser bastante cuidadoso con estas temáticas, en el sentido ese de aprender a desarmarnos, a soltar las resistencias que tenemos respecto de, y empezar a abrirnos a vivir nuevos modelos y nuevos paradigmas, nuevas técnicas, y ir probando, porque lo que tiene también es que obviamente como que de alguna manera la ciencia muchas veces lo ningunea porque no está comprobado científicamente en un papel que te diga, no sé, como los análisis, ¿no? Que vos ahí tenés toda una descripción, sino que esto es más sentir. Tal cual, mucho sentir, también hay un poco de teoría, un poco de hay estudios, hay un montón de cositas también ahí en consideración, pero bueno, si quieren lo continuamos al rato. En el próximo bloque ahora nos vamos a una cancioncita y quédense porque Mariela Gándara acá va a seguir explicándonos y ahora nos vas a contar qué terapias tenés. Dale, sí. Buenísimo. Y seguimos acá con Mariela Gándara de Prana para Vos, que nos está contando un poquito de lo que son las terapias holísticas. Ahí está, muy bien. Bien. Bueno, continuando un poquitito con lo anterior, es esto, de que vea el todo en la totalidad y no desde un lugar invasivo. ¿Sí? Como respeta mucho eso, como el tiempo, el proceso, ¿viste? Como desde un lugar un poco más tranquilo y no así tan... Eso. Porque cada persona es diferente y cada una tiene su tiempo también. Totalmente, es como ese respeto. Uh-huh. Sí, bueno, por ejemplo, es esto que provoca una sanación total y de manera natural. Bien. Sí. Bueno, un terapeuta o un consultor holístico busca y trata de encontrar y descubrir y solucionar los problemas y los conflictos del consultante, no del paciente, porque el paciente es para los médicos. Ajá, claro, ¿sí? Esa diferencia. Llevándolo a una armonía y a un equilibrio. O sea, eso es lo que busca en quien viene a consultar y viene a hacerse una terapia holística. ¿Y qué terapias tenemos así como para mejorar nuestro ser, ¿no? ¿Sería algo así? Sí, tal cual. Bien, por ejemplo, dentro de este tipo de técnicas podés llegar a tener yoga, uh-huh. meditación, constelaciones familiares, registros akáshicos, ¿qué más hay? La medicina
con las plantas, ¿sí? Con la naturaleza, que vendría a ser todo lo que es herboristería y todo eso. ¿Y el Reiki, por ejemplo? El Reiki también, ¿sí? Todo lo que es la medicina energética, la armonización. ¿Qué más? A ver, hay diferentes, hay muchas cantidades de técnicas diferentes. Y por ejemplo, ¿no? Yo para bajarlo así, digo, yo no sé, me siento así, capaz que estoy deprimida, no sé qué es lo que me está pasando, no me ayuda las pastillas, no me ayuda, capaz que voy al psicólogo, sí, pero sigo con el mismo problema. Bueno, caigo vos, Maru, y te digo, Maru, me está pasando esto. ¿Por dónde se empieza? O sea, por lo general es exactamente esto que vos acabaste de decir. Cada persona es un mundo. Uh-huh. Entonces, llega a mi teléfono, por ejemplo, una persona que quiere una sesión o que se siente de una determinada manera, mirá, me pasaron tu número. Por lo general se da así la charla. Y me empiezan como medio a contar, mirá, me siento así. Hay gente que cae con un diagnóstico, que eso también está bueno, porque por ejemplo, también se trabaja mucho con el tema de la desprogramación emocional, mental. Eso también es otra alternativa. Al tener diagnósticos, vos podés trabajar sobre eso. Claro, sobre, por ejemplo, la biodecodificación. ¿Sí? ¿Y la qué vendría a ser eso? Es romper los esquemas, las creencias, las estructuras. Con lo que venimos. Claro, o sea, por ejemplo, tener una depresión y está asociada con una emoción, con algo en particular que te la está generando, digamos. Cuando vos rompés esa creencia, que se suelen llamar creencias limitantes, ahí empezás vos en tu proceso a sanarte, digamos. Es esto, es mirarlo desde un lugar de proceso, ¿sí? Saber abrazar, por eso también hay toda una mirada diferente respecto de lo que es la enfermedad. Y volviendo a esto que me preguntabas vos, yo por ejemplo, si me comunico con vos y demás, bueno, vamos a poner el ejemplo ese de la depresión. Como te digo, lo voy a poner en un ejemplo, pero no tampoco se generaliza, ¿se entiende? Porque también depende mucho si es una persona que nunca hizo nada de esto, o si es que yo la vibro y me doy cuenta de que viene muy cargada, ¿sí? Y yo me doy cuenta. Sí. Si me empieza a hablar de la manera que me habla, todo, yo me doy cuenta. Diferente si por ejemplo viene una persona que ya estuvo trabajando con alguna de estas, alguna vez hizo Reiki o alguna vez hizo yoga, ¿se entiende? Sí. Entonces vienen diferentes, se separan desde lugares completamente diferentes, obviamente, pero supongamos que esta persona viene con una depresión y nunca laburó con nada de esto. Por lo general empiezo a trabajar con una cuestión energética, ¿sí? Empiezo a hacerle 3 sesiones de una limpieza energética y después seguramente baje o a una constelación o a una desprogramación, ¿sí? Y a partir de ahí esa persona va a ir en su proceso, obviamente recibiendo el acompañamiento del otro lado. Sí, yo me pregunto esto porque digo, capaz que hay muchas personas del otro lado que cuando vos hablas de constelación, de desprogramación, es como que a lo mejor no lo han escuchado nunca, claro. ¿No? Creo que me parece a mí que también todo esto de las terapias holísticas va por el autoconocimiento y que eso es lo que está genial. Poder decir, bueno, a mí me hace bien esto, no me hace bien lo otro, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿No? Totalmente. Tiene que ver con el autoconocimiento, porque bueno, siempre digo, el conocimiento es poder, entonces autoconocernos nos hace descubrir hasta dónde sí y hasta dónde no, en todo, en las relaciones, en mi vida, en lo que elijo, en lo que no, en lo que consumo, en lo que no, cómo me relaciono, con quién, qué hago, qué no hago, y obviamente esa es la vida. Y sí. O sea... Y te va llevando todas estas terapias a tomar más conciencia, ¿no? Salir del inconsciente que estamos tan acostumbrados, ¿no?, a vivir. Totalmente. A tomar conciencia y a tomar decisiones. Bien. Desde un lugar consciente. Claro. Porque es como hablando mal y pronto te hace caer fichas. ¿Sí? Y es desde un lugar también muy armonioso y muy amoroso.
nada, está siendo acompañada la persona en ese proceso, es como... Hay que desmitificar también el hecho de que estas terapias no tienen nada que ver, porque me ha pasado de escuchar, no, eso es brujería, eso no. Eso. No es nada de eso, estas son terapias que están hechas para hacerte bien, para hacer bien a tu ser, para mejorar, para conocerte, para entender por qué te pasan las cosas y como decís vos, tomar decisiones. Se nos ha ido el tiempo, Maru. Bueno. Y nos hemos quedado re cortitas, pero bueno, te pueden seguir en las redes, decimos dónde nos te pueden encontrar. Bueno, mira, me pueden encontrar por Facebook, aparezco como Prana para Vos, después en Instagram pueden seguirme, Prana para Vos, y ahí está el canal de YouTube también, Prana para Vos. Bien, ¿y querés pasar tu número? Dale. Agenden, a ver. 2302 66 16 94. Perfecto. Bueno, yo igualmente también voy a estar compartiendo toda esta info. Estamos grabando un video que después va a ser publicado tanto en Prana para Vos como en One Love programa radial para que vuelvas a escuchar la nota y te enteres un poquito de qué son las terapias holísticas. Muchísimas gracias, Maru, y esperamos tenerte pronto nuevamente. Este fue Gracias. El espacio de Prana para Vos, creado y pensado para vos. Sí, Ahí así está. es. Tiempos de grandes cambios, creo que algunos guían, algunos hablan, alguien nos mira. Deshago al guardián de la savia al ver que somos un reflejo y paradigma, pero calma al alma.